Y vamos a entrar de lleno a nuestro tema, muy importante. Vamos a hablar de algo muy importante que necesitamos estos días: Yahweh Shalom. El Señor es nuestra paz. Yahweh Shalom. Fíjense que estaba analizando la palabra de Shalom. No solamente es paz, está muy profundo esa palabrita. Es que te vaya bien, que estés quieto, que estés tranquilo, que no tengas zozobra, que no tengas angustia, que no tengas preocupación, que no tengas estrés, que no tengas por qué. Es de infinidad de profundidad la palabra Shalom. Y allá en Jueces capítulo 6, versículo 24, dice: y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Yahweh Shalom. El Señor es nuestra paz. Y en estos tiempos de prueba, de lucha, de pandemia, hoy la paz de Dios está muy ausente de los corazones. Y no hablo del mundo, porque ellos de por sí no tienen al Señor, sino lo más preocupante es del pueblo de Dios. Se ve el pueblo de Dios preocupado, se ve estresado, se ve un pueblo de Dios que no encuentra la salida. Fíjate, la ansiedad se ha nombrado como la enfermedad moderna del siglo XXI. Nunca antes había tanta tensión, tanto estrés y tanta presión en la vida del ser humano como en estos tiempos. Hoy la gente, el ser humano está viviendo en la presión económica, en la presión laboral, en la presión de la escuela, en la presión conyugal, en la presión familiar, en la presión social y en la presión congregacional. Fíjate que un doctor muy afamado, el doctor W. Álvarez, es un especialista gastroenterológico de una clínica muy importante allá en los Estados Unidos. Y él nos dice que el 80% de los desórdenes estomacales que llegan a su clínica muy prestigiosa no son orgánicos, sino que son emocionales. Son de origen emocional. La mayoría de nuestras enfermedades son resultado de la preocupación y el temor y el estrés y la presión. Y yo sé por experiencia que para la sanidad de la úlcera, decía el doctor, esas úlceras estomacales, la fe es más importante que la alimentación y los medicamentos. Fíjate, hoy en día se están acelerando estas enfermedades que vienen por un estómago que está en una crisis, en una preocupación tremenda por todas las cosas que hemos enumerado. Y el Señor Jesucristo nos vino a dotar de fe. Y allá en Romanos capítulo 1 versículo 17, y dice que el justo por la fe vivirá. Jesús nos vino a enseñar a vivir por fe. Si se dan cuenta, Jesús toda su vida la vivió por fe. En una ocasión le vinieron a cobrar el tributo y le dijo a Pedro: Pedro, ¿quién es el que debe dar el tributo? ¿Los extranjeros o los hijos? Y dice Pedro: pues los extranjeros. ¿Y nosotros qué somos? Hijos. Y dice: pero para que no se enojen, ve y lanza el anzuelo al mar, y el primer pez que agarres, ábrele las fauces y vas a tomar 2 monedas, una la das por ti y una la das por mí. Y fue Pedro, echó el anzuelo y agarró un pez y le abrió las fauces, y lo primero que encontró fueron 2 estateros
y obedeció a Jesús y lo volvió a echar al agua. Así resolvía Jesús sus asuntos normales cuando le venía. Él vivió por fe y nos vino a enseñar a nosotros a vivir por fe en este tiempo de pandemia. Parece que cada día las noticias son más alarmantes, no solamente de la pandemia, no solamente de Europa, del África, sino estamos oyendo que están a las puertas varias guerras allá en Medio Oriente, allá en Europa, allá del Corea del Norte, que está haciendo misiles transcontinentales para lanzarse a los Estados Unidos, y Rusia, que se está armando hasta los dientes, e Irán y los países árabes que quieren destruir y aniquilar a Israel, ¿no? ¿Sí? Hay noticias alarmantes, no solamente esas, sino que el agua que tomamos, el aire que respiramos, la comida que comemos, casi todo está contaminado y produce cáncer o alguna otra enfermedad grave. Nuestro mundo está lleno de tragedias, de guerras, de enfermedades, conflictos, nerviosismo. Sin embargo, la Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos. Pero iglesia, esto es para nosotros. Estos mensajes bíblicos, Pablo le está hablando a una iglesia de allá de Filipos. Es una iglesia cristiana, redimidos como nosotros, y le está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo: por nada estéis afanosos. Pastor, ¿y mi trabajo? No te preocupes. Lo dijo el Señor allá en Mateo capítulo 6, versículo 25. No te preocupes por el día de mañana, qué habrás de comer, qué habrás de vestir o qué habrás de calzar. Mirad las aves del cielo, que no trabajan. Me dirás, pero si no trabajo no como. ¿Sí o no? Pero dice Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas antes que se lo pida. ¿Tendrá cuidado el Señor de tu vida y de la mía? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Número 1, la paz, ausencia de guerra. Quiero llevarte allá en Santiago capítulo 4. Santiago, puedes compartir la escritura con tu vecino que tienes allá a tu lado. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice el escritor sagrado: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? No es con el hermano, con el vecino, con el pariente, con el pastor. No, hemos equivocado a veces el origen de las guerras. Recuerda Efesios 6, dice: porque no tenemos lucha, no tenemos guerra con sangre y carne. El otro frente son fuerzas espirituales. Pero aquí nos está hablando de nosotros mismos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí es donde nacen los problemas. No los estés buscando en el vecino. Esa inconformidad, esos apetitos malos, no te los puso el vecino, ni el hermano, ni el pastor, mucho menos. Esos malos pensamientos, ese resentimiento, esa amargura, esa tristeza, ese dolor, no busques personas que son inocentes. Vienen de tu propio corazón que no ha sanado. Viene de tu propio corazón que no ha sido curado ni suavizado con aceite. Dice el verso 2: codiciáis y no tenéis.
Y luego hay una inconformidad, ¿verdad? Quiero una casa, pero no la logro tener. Y entonces hay inconformidad. ¿Sí? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Entonces, cuando no obtenemos lo que deseamos, hay una guerra interna. ¿Cuál es la solución? Lo que dijo el Señor allá en Timoteo. Así es que tengamos que comer y que vestir y estemos ¿cómo? Contentos. Estemos contentos con ello. Y estoy seguro que nunca el Señor nos ha dejado ni nos va a dejar sin comer. Pero lo que pasa es que ahí está esa guerra. Y dice Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los siguientes significados de la palabra paz es la ausencia de conflicto o guerra, según la escritura en Efesios 2 del 11 al 13. Todos vivíamos en enemistad contra Dios, ¿te acuerdas? Y según a los Corintios capítulo 5 dice que nos hizo embajadores y también teníamos un conflicto con Dios antes de ser embajadores de Él. ¿Cuál era el conflicto? El pecado. ¿Cuál era el conflicto? La deuda de Adán y Eva la traíamos aquí, pero cuando aceptamos a Jesucristo, esa paz de Jesús vino a nuestros corazones, ¿sí? Todos vivíamos en enemistad contra Dios, en plena guerra contra sus propósitos y sin esperanza. Sin embargo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Estaba haciendo la reconciliación Jesucristo. Por eso Él es la paz. Él es Shalom. Y todo creyente que tiene a Cristo debe tener la paz de Dios. Hoy el mundo necesita paz y usted como mensajero de paz del Señor debe transportar esa paz de Dios a las personas que no lo tienen. Ahora Él es nuestra paz. En Efesios 2 versículo 14: la guerra ya terminó con la obra en la cruz y hemos sido reconciliados con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es tener paz con Dios. Esto es tener paz con Dios. Ahora podemos disfrutar de la paz de Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestra mente está inundada de esa paz. Cuando nuestra voluntad está inundada de paz de Dios. Vuelvo a repetir, hermano. Seamos portadores de paz en este mundo conflictivo, pero para eso necesita usted poner en paz sus pensamientos, necesita poner en paz sus emociones, necesita poner en paz sus prioridades, necesita poner en paz a su familia, necesita poner en paz su matrimonio. De lo contrario, usted no va a disfrutar también de esa paz que ya nos dio el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Por supuesto, el primer paso para que tengamos esa paz es apropiarnos de la obra redentora y reconciliadora
que Cristo Jesús, nuestro Salvador, hizo a favor nuestro en la cruz. Si usted no lo ha hecho, si hay aquí alguna persona que no se ha reconciliado con Dios, es tiempo de que acepte a Jesucristo. Porque los que no tienen a Jesucristo es normal que no tenga paz. Lo dice allá el Antiguo Testamento, no hay paz para el impío, dice el Señor. La paz interior, la paz de Dios es una característica de la iglesia del Señor. Eso es nosotros. Número 2, la paz es un estado mental. ¿Cómo es la paz? Es un estado de nuestra mente. Hay una escritura interesante que nos dará la clave para vivir libre de ese afán. En Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Habla de la gentileza. La palabra gentileza también puede ser traducida como bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene la paz de Dios es una persona bondadosa, no grosera ni lépera. Así es que analice su corazón. Si usted por el estrés, preocupación que tiene, contesta ásperamente, groseramente, le hace falta paz de Dios. Usted no anda en esa gentileza que Pablo le habla allá a la iglesia de Filipos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, la paz se manifiesta en respeto, en gentileza, ¿sí? También puede ser traducida como bondad, como paciencia, como serenidad. Una persona que tiene la paz de Dios, Shalom, es una persona bondadosa, es una persona serena. ¿Qué es una persona serena? Que no se deja dominar por sus pasiones, por sus enojos, por sus iras, por sus berrinches, por sus celos, por su estrés, por su preocupación. Llega el esposo y le dice: ¿qué crees, mi amor? No hubo trabajo. Si la mujer no tiene la paz de Dios, lo primero que dice: no, ¿y qué van a comer tus hijos? ¿Y qué voy a comer yo? ¿Y cómo vamos a comprar el gas y a pagar la luz? Ya el abonero ha venido. Nada de gentileza, nada de educación, nada de serenidad, nada de bondad. En cambio, una persona que tiene la paz de Dios y le vienen a decir las mismas palabras: fíjate, mi amor, que no hubo trabajo, me despidieron del trabajo. Esta mujer contestará: no te preocupes, el Dios en quien hemos confiado nos va a proveer. ¿Cuál es el secreto para tener tranquilidad? Este breve texto de Filipenses también nos dice: el Señor está cerca. Fíjate cómo la palabra también nos dice cómo se adquiere esta gentileza y esta tranquilidad. Y es con la frase y con el concepto y con la convicción de que el Señor está cerca. ¿Por qué te quita todo eso? Porque sabes que tu vida es breve, porque sabes que no ganas nada con afanarte, preocuparte, emberrincharte, enojarte, pleitearte o qué sé vas a hacer con tu familia. El saber que Jesús está cerca, ¿sí?, nos muestran muchas cosas. Los maestros de la Biblia dicen que esta frase significa la proximidad actual de Cristo. O sea, que Cristo está en nuestro corazón. Recuerda, más a todos los que le recibieron, nosotros lo recibimos. Y aquí estoy a la puerta y llamo y entraré. ¿A dónde está Jesús? Habla de esa proximidad. El Señor está cerca. Sí. Y también se refiere a su segunda venida. Permita a esta verdad penetrar en su corazón. Usted puede tener tranquilidad porque el Señor está cerca, tan cerca que Él vive en usted, si es un hijo
o una hija de Dios. Dele un aplauso, yo creo al Señor. Entonces, al ser hijos e hijas de Dios y al entrar el príncipe de paz a nuestro corazón, lo único que debemos tener es paz. Así que en vez de pensar y meditar en los problemas, medite en el Señor Shalom. Dice Isaías capítulo 26 versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo se obtiene la paz? Perseverando en Dios. Piense en Dios, piense en planes de Dios. Sálgase de ese agujero negro en cual las circunstancias adversas lo quieren meter y aprovechar el diablo eso para que usted blasfeme. Recuerda que un día fueron metidos a prueba un matrimonio, el hombre y la mujer. Estoy hablando de Job. Los dos estaban viendo el problema. Se les murieron sus hijos, se acabaron su ganado, se acabaron sus siervos, se acabó todo. Todo se acabó. Pero la actitud fue diferente de uno y otro. La actitud de la mujer que dice: ¿aún guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué pasó con Job? Job permaneció confiando en el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo retornaré a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todas estas cosas Job no pecó contra Dios. ¿Cuál es su actitud? La mujer no estaba pensando en el Señor. Job sí. Job dice que recibiremos del Señor solamente lo bueno y lo malo no. ¿Cuál es tu actitud respecto a esto? Pero aquí nos está enseñando el Señor: tú guardarás en completa paz, no en media paz ni 3/4 de paz, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados en paz. Todos hemos escuchado la expresión viva un día a la vez, ¿verdad? Como que la vida es muy breve. ¿Sabe que Cristo mismo enseñó este principio o este concepto? Y con buena razón. Y dijo en Mateo capítulo 6 versículo 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vive el hoy. Vive tu presente. La depresión es a causa de vivir el ayer. Lo que no pudo ser, lo que no se logró. O sea que los frustrados, gente frustrada, es la que vive en una depresión terrible, porque viven en el ayer, mientras que la ansiedad es causada por el vivir el mañana. ¿De dónde viene la ansiedad? De querer vivir el mañana. ¿Y sabes qué es lo que nos enseña el Señor? El vivir el presente. Y hay mucha gente que está viviendo en el pasado o está viviendo proyectándose para el futuro, pero no está viviendo el hoy. No debemos de malentender las palabras de Jesús. Él no está diciendo que no podemos planear el futuro. De hecho, en otra ocasión, Él señaló, sí, le enseñó a un hombre sabio, es aquel que planea, en Lucas capítulo 14, versículos del 28 al 30. Jesús nos advierte en contra del afán por el futuro, no el del planear. Son cosas muy diferentes. El afán es aquella cosa que
ya no comes, ya no duermes, descuidas el hogar, descuidas a la familia, descuidas a tu familiar, hasta a tu esposo, tu matrimonio. Vamos a meditar en las siguientes promesas y hay que permitirnos llegar a la parte y que sean parte diaria de nuestro vivir, libres del afán. Por ejemplo, tenemos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracias. ¿Sí? No debemos estar afanosos por nada. Todo debemos llevarlo en oración y ruego al Señor con acciones de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No lo va a entender la gente. Y si, ¿cómo es que tienes esa paz y no estás viendo la situación que estamos viviendo? El desempleo se está desencadenando a nivel mundial. El Producto Interno Bruto va a caer tanto de México. Se van a perder tantos empleos. Tantas familias se están divorciando. Si oyes esas noticias te vas a deprimir. Oye las noticias del cielo. Y las noticias del cielo dice que la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera tú lo vas a entender. ¿Cómo es que tienes tanta paz? Dices: ¿cómo es que tengo paz en medio de esto? Te vas a dar cuenta que sobrepasa todo entendimiento y vas a darle muchas gracias a Dios. Salmo 119, verso 165. Aunque está pequeño el concepto, es profunda la enseñanza. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119, verso 165. ¿Quieres tener mucha paz? La única manera es en que ames y guardes la palabra de Dios, la creas, la apliques en tu corazón y vas a ser una persona, un matrimonio, una familia llena de paz, que en medio de la tormenta permaneces firmes, como el barco en alta mar que lanzó la ancla y esa ancla se agarra a la roca que está abajo. No se bambolea, no se mueve porque está firme. Eso es lo que hace la paz de Dios, que en medio de la tormenta tú permaneces sereno, educado, ¿sí? Y todo lo que hemos dicho. Juan capítulo 14, versículos 27. Juan 14, 17. Perdón, 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y si a alguien aquí le falta la paz de Dios, solamente tiene que decirle: Jesús, entra a mi corazón. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre Santo, yo te pido, si hay un corazón turbado, un corazón con miedo, con estrés, con preocupación, con resentimiento, con amargura, con queja, con tristeza, con celos,
problemas emocionales que no han podido digerir, canalizar. Yo te pido que esta persona, tu gracia la alcance. Queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hemos sido bombardeados por los medios masivos, hemos sido bombardeados por las personas. Permite que seamos bombardeados por la paz de Dios, por la palabra de Dios. Hacerle caso más a Dios que al hombre. Hacerle caso a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jehová Shalom sea sobre cada uno de nosotros y su Espíritu Santo esté con nosotros para siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.